Hay preguntas que parecen simples, tan simples que casi resultan infantiles. Preguntas que escuchamos una vez, asentimos con la cabeza y seguimos adelante sin detenernos a pensar. Pero hay preguntas que, cuando se toman en serio, dejan de ser inocentes. Se vuelven incómodas, perturbadoras, porque no solo piden una respuesta, sino que obligan a replantear todo lo que creemos saber. A mí me pasó con una de esas preguntas. Durante años estuvo ahí, flotando en el fondo de mi mente. La escuché cuando era niño. La acepté sin analizarla cuando crecí. La di por resuelta solo porque otros parecían tener una respuesta preparada. Hasta que llegó un momento en que ya no pude ignorarla. Una pregunta corta, directa, casi absurda en apariencia. ¿A dónde fue toda el agua del diluvio? Al leerla así, puede parecer trivial, casi ingenua. Pero te invito a hacer algo que casi nadie hace. Detente y piénsala de verdad. No con respuestas rápidas. No con explicaciones aprendidas de memoria. No con frases repetidas que suenan bien, pero que nunca fueron examinadas. Piénsala como si fuera la primera vez que la escuchas. El relato bíblico afirma que ocurrió una inundación tan vasta que cubrió incluso las montañas más altas del planeta. No una tormenta intensa. No una crecida regional. No un desastre localizado. Un diluvio total. Un océano cubriendo toda la superficie del mundo. La tierra entera bajo el agua. Y luego, silencio. El agua se retiró. La tierra volvió a emerger. La vida continuó. Las generaciones se multiplicaron. Y hoy caminamos sobre un planeta seco, estable, como si ese evento jamás hubiera ocurrido. Entonces la pregunta vuelve, más fuerte que antes. ¿A dónde fue toda esa agua? Durante mucho tiempo acepté las respuestas más comunes. Las mismas que probablemente tú también has escuchado. Se evaporó. Se filtró bajo la tierra. Se redistribuyó en los océanos. Respuestas rápidas, cómodas, tranquilizadoras. Respuestas que funcionan, solo mientras no se examinan con demasiada atención. Pero un día decidí hacer algo diferente. Decidí tomar la pregunta en serio. No desde la burla, no desde la incredulidad, sino desde la honestidad. Seguirla hasta donde me llevara. Y fue ahí donde todo empezó a desmoronarse. Porque cuando intentas responder esa pregunta con lógica básica, con física elemental, con números reales, las explicaciones tradicionales comienzan a fallar. No encajan, no cuadran, no alcanzan. Y lo más inquietante de todo es que la propia Biblia, cuando se lee con atención y sin filtros modernos, no respalda esas explicaciones simplistas. Al contrario, el texto bíblico parece estar diciendo algo completamente distinto. Algo que casi nunca se enseña. Algo que rara vez se discute. Algo que cambia radicalmente la manera de entender el diluvio. Yo no soy científico. No soy un teólogo de academia. No tengo títulos colgados en la pared. Soy simplemente alguien que se atrevió a hacer una pregunta incómoda. Y decidió no soltarla. Lo que encontré en el camino me dejó inquieto durante meses. Me obligó a replantear creencias. Me empujó a mirar el texto bíblico con otros ojos. Tal vez lo que estás a punto de escuchar te suene extraño. Quizá lo consideres exagerado. Tal vez pienses que roza la fantasía o la interpretación forzada. Lo entiendo. Yo pensé exactamente lo mismo al principio. Pero antes de rechazarlo, te pido algo sencillo. Escucha todo el argumento. Sigue el hilo completo. Observa las conexiones. Examina las evidencias. Y luego, decide por ti mismo. Porque hay un hecho que resulta imposible de ignorar. La historia del diluvio no pertenece solo a la Biblia. No es un relato aislado de una sola cultura o religión. Es un recuerdo global. Civilizaciones separadas por océanos, por continentes, por miles de años, narran esencialmente la misma historia. Los sumerios lo escribieron en la antigua tablilla de Eridu. Un hombre advertido por los dioses construye una embarcación y sobrevive a una inundación que destruye al mundo. Los babilonios lo narraron en la epopeya de Gilgamesh, con Utnapishtim y su arca. Los griegos hablaron de Deucalión y Pirra. En la India, la historia de Manú describe un gran diluvio y un pez que lo guía hacia la salvación. En China se habla del cataclismo de Gun y Yu. Los pueblos de América, de África, de Oceanía. Más de 200 culturas diferentes conservan el mismo núcleo narrativo.
Un mundo antiguo destruido por agua. Un pequeño grupo de sobrevivientes. Un nuevo comienzo para la humanidad. ¿De verdad todas esas civilizaciones imaginaron la misma historia por casualidad? ¿O es más razonable pensar que están recordando un acontecimiento real que dejó una marca imborrable en la memoria humana? Pero hay un detalle curioso que casi nadie menciona. Casi todas esas tradiciones describen cómo llegó el agua. Lluvias interminables. Mares que se levantan. Cielos que se abren. Pero muy pocas explican qué ocurrió con el agua después. Es como si el relato se detuviera justo donde comienza el verdadero problema. Y eso nos devuelve, inevitablemente, a la misma pregunta. Si realmente hubo un diluvio global, ¿qué pasó con toda esa agua? Ese es el misterio que vamos a desentrañar. Paso a paso. Sin prisas. Sin respuestas prefabricadas. Y todo comienza observando con atención lo que el propio texto bíblico afirma. Para entender la magnitud real del problema, primero debemos dejar que el texto bíblico hable por sí mismo, sin suavizarlo, sin reinterpretarlo para que encaje con explicaciones modernas. Génesis capítulo 7, versículo 19 declara: Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. La frase es contundente. No dice algunos montes. No dice una región montañosa. Dice, todos los montes altos debajo de todos los cielos. El versículo siguiente refuerza aún más la idea. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Génesis 7:20. 15 codos equivalen aproximadamente a 7 metros. Es decir, el relato afirma que el nivel del agua estuvo al menos 7 metros por encima de la montaña más alta existente en ese momento. Hoy sabemos que la montaña más alta del planeta es el Everest, con 8.849 metros sobre el nivel del mar. Ahora hagamos algo muy sencillo, pero que casi nadie se atreve a hacer. Poner números reales sobre la mesa. Para cubrir toda la superficie del planeta hasta esa altura, se requeriría una cantidad de agua absolutamente colosal. Los cálculos aproximados indican que harían falta alrededor de 4.500 millones de kilómetros cúbicos de agua adicional. 4.500 millones. Para tener una referencia clara, todos los océanos actuales de la Tierra contienen aproximadamente 1.300 millones de kilómetros cúbicos. Eso significa que el diluvio, tal como lo describe Génesis, habría requerido más de 3 veces toda el agua que hoy existe en mares y océanos. 3 veces. No estamos hablando de una diferencia pequeña. No es un margen de error. Es un abismo. Y ahora viene la parte realmente incómoda. Esa cantidad inmensa de agua ya no está en la superficie del planeta. No la vemos. No la medimos. No la registramos en los océanos actuales. Entonces la pregunta deja de ser curiosa y se vuelve urgente. ¿Dónde está? Aquí es donde entran las explicaciones modernas. La primera, la más popular, la que se repite casi automáticamente, es esta. El agua se evaporó. A primera vista suena razonable. Después de todo, el agua se evapora constantemente. Es parte del ciclo natural. Pero pensemos esto con calma. Evaporar miles de millones de kilómetros cúbicos de agua no es comparable a secar un charco bajo el sol. Para que semejante volumen se evapore, se necesitaría una cantidad descomunal de energía térmica. Un calentamiento global extremo. Condiciones atmosféricas completamente distintas a las actuales. Un proceso que, incluso bajo escenarios ideales, tomaría siglos o milenios. Sin embargo, el relato bíblico no describe un planeta hirviendo durante miles de años. Génesis capítulo 8, versículo 3 dice: Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. La expresión gradualmente no se refiere a eras geológicas. Se refiere a un proceso ordenado, controlado, relativamente inmediato tras el fin del diluvio. El texto no habla de evaporación masiva. No describe un cambio climático extremo. No menciona una atmósfera saturada durante generaciones. La segunda explicación común es esta. El agua se filtró bajo tierra. De nuevo, suena lógica, hasta que se analiza con datos reales. Para almacenar bajo la superficie terrestre más de 3 veces el volumen de todos los océanos actuales, se necesitarían cavidades subterráneas gigantescas. Vacíos colosales. Espacios huecos del tamaño de continentes enteros. Pero la geología moderna es clara en algo.
La corteza terrestre no posee cavidades vacías de ese tamaño. Y si existieran, el planeta sería estructuralmente inestable. Colapsaría. Se hundiría. La gravedad misma se vería afectada. No existe ningún mecanismo natural conocido capaz de esconder semejante cantidad de agua bajo nuestros pies sin dejar huellas evidentes. La tercera explicación habitual es esta. El agua simplemente se redistribuyó en los océanos actuales. Pero eso tampoco resiste el análisis. Ya vimos que los océanos modernos contienen solo una fracción del agua necesaria para un diluvio global como el descrito en Génesis. Incluso si hoy se derritieran todas las capas de hielo del planeta, incluso si toda el agua atmosférica cayera de golpe, ni siquiera nos acercaríamos a esas cifras. Así que, una vez más, regresamos al mismo punto. Ninguna explicación convencional logra responder de manera satisfactoria a la pregunta. Y aquí ocurre algo muy revelador. La Biblia nunca afirma que el agua se evaporó. Nunca dice que desapareció mediante procesos naturales. Nunca habla de un simple ciclo climático. Al contrario, cuando el texto se lee con atención, describe algo completamente diferente. Pero para verlo, debemos ampliar un poco el horizonte. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Sabías que la Biblia que hoy conocemos no contiene todos los textos antiguos que alguna vez fueron considerados sagrados? Esto no es conspiración. Es historia. Durante los primeros siglos del judaísmo y del cristianismo circularon muchos escritos que hoy llamamos apócrifos o deuterocanónicos. Libros como el de Enoc, el de los Jubileos, el Apocalipsis de Adán, entre otros. Algunos fueron excluidos del canon por razones doctrinales. Otros por decisiones históricas y teológicas. Pero muchos sobrevivieron. Y lo verdaderamente fascinante es que varios de ellos amplían el relato del diluvio con detalles que Génesis no desarrolla. Detalles que parecen responder directamente a nuestra gran pregunta. Tomemos como ejemplo el libro de Enoc. Un texto antiquísimo, citado incluso en el Nuevo Testamento, preservado durante siglos por la Iglesia etíope y hallado en fragmentos entre los manuscritos del Mar Muerto. En Enoc capítulo 89, versículos 1 al 9, el diluvio se describe de una manera muy particular. No se habla solo de lluvia. Se habla de compuertas del cielo. Compuertas. No nubes. No tormentas. Compuertas. La imagen es clara. Grandes reservorios de agua retenidos en algún lugar, liberados de manera deliberada. Y lo más impactante viene después. En el versículo 10 del mismo capítulo, se afirma que, cuando el diluvio terminó, esas compuertas fueron cerradas. Cerradas. No dice que el agua se disipó. No dice que se evaporó. Dice que regresó. Esto introduce una idea completamente distinta. Que el agua del diluvio no fue un fenómeno meteorológico descontrolado. Fue una liberación intencional de aguas almacenadas, seguida de una contención igualmente intencional. El libro de los Jubileos refuerza exactamente la misma idea. En Jubileos capítulo 5, versículo 24 se afirma que, al finalizar el diluvio, las compuertas del cielo fueron cerradas y las fuentes del abismo fueron selladas. Selladas. La palabra no es casual. Implica control. Implica decisión. Y el versículo 25 añade algo crucial. Y las aguas fueron desde la tierra hacia sus lugares. Hacia sus lugares. No dice hacia el océano. No dice hacia las nubes. Dice que regresaron a su origen. Esto cambia por completo la perspectiva. Según estos textos antiguos, el agua del diluvio no desapareció. Fue de vuelta. Pero entonces surge una nueva pregunta, todavía más profunda. ¿A qué lugares regresó? ¿Dónde estaban, o están, esos reservorios? Y lo más importante, ¿la Biblia canónica, la que todos conocemos, dice algo sobre esto? La respuesta es sí. Y está al principio de todo. Para encontrar la pista que muchos pasan por alto, tenemos que regresar al primer capítulo de la Biblia, al momento mismo de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 6 declara: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y el versículo 7 añade: E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. El texto es sorprendentemente explícito. Habla de aguas abajo y de aguas arriba. No menciona vapor. No menciona nubes. No utiliza lenguaje simbólico en ese punto.
Habla simplemente de agua. Según esta descripción, desde el inicio mismo de la creación existía agua en dos ámbitos distintos. Agua asociada a la tierra, y agua ubicada por encima de la expansión, por encima del cielo visible. Para la mentalidad moderna, esta idea resulta extraña, incluso incómoda. Nos suena primitiva, mitológica. Pero el texto bíblico no presenta esta afirmación como metáfora. La presenta como estructura fundamental del mundo creado. Si aceptamos por un momento esa descripción, el escenario del diluvio empieza a adquirir coherencia. El diluvio no habría sido solo una lluvia descomunal. Habría sido la apertura de reservorios gigantescos que ya existían desde la creación. Agua liberada desde abajo. Agua liberada desde arriba. Y cuando el juicio terminó, esas aguas regresaron a sus lugares originales. Esta idea no aparece solo en Génesis. El libro de los Salmos la refuerza siglos después. Salmos capítulo 148, versículo 4 dice: Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Observa el tiempo verbal. No dice que estuvieron. Dice que están. Como si esas aguas superiores continuaran existiendo. Como si nunca hubieran desaparecido. Como si simplemente permanecieran contenidas. Ahora volvamos al inicio del diluvio. Génesis capítulo 7, versículo 11 afirma: Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El texto es preciso. No habla de una sola fuente de agua. Habla de dos. Las fuentes del grande abismo. Y las cataratas de los cielos. Agua de abajo. Agua de arriba. Un sistema doble, coordinado, liberado al mismo tiempo. Y cuando el diluvio llega a su fin, Génesis capítulo 8, versículo 2 dice: Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. El proceso inverso exacto. Lo que fue abierto, fue cerrado. Lo que fue liberado, fue contenido nuevamente. El texto no describe evaporación. No describe procesos naturales descontrolados. Describe control. Pero aquí surge una objeción inmediata. Muchos dirán: eso es imposible. No existe agua fuera de la tierra. No hay océanos en el cielo. Durante siglos, esa objeción habría parecido incuestionable. Pero la ciencia moderna ha cambiado radicalmente el panorama. Hoy sabemos que el agua no es un elemento raro en el universo. Está en todas partes. En 2011, astrónomos detectaron el mayor reservorio de agua jamás observado, rodeando un cuásar a miles de millones de años luz de distancia. La cantidad estimada era asombrosa. 140 billones de veces más agua que la contenida en todos los océanos de la Tierra. Agua en el espacio profundo. Agua alrededor de objetos cósmicos. Agua en regiones donde antes pensábamos que solo había vacío. Y ese no fue un caso aislado. En 2020 se confirmó la presencia de vapor de agua en la atmósfera de Europa, una luna de Júpiter. En 2021 se detectó hielo de agua en diversos asteroides. En 2022 se confirmó que Encélado, una luna de Saturno, alberga océanos líquidos bajo su superficie helada. El agua no es exclusiva de la Tierra. Es un componente común del cosmos. Así que la idea de grandes reservorios de agua más allá de nuestro cielo ya no suena tan absurda como antes. Pero aún falta una pieza clave. Las fuentes del grande abismo. Durante mucho tiempo, esta expresión fue interpretada como un lenguaje poético. Una metáfora de lluvias intensas o mares agitados. Sin embargo, la geología moderna ha hecho descubrimientos que obligan a reconsiderar esa lectura. En 2014, científicos de la Universidad Northwestern anunciaron algo extraordinario. Hallaron evidencia de un inmenso reservorio de agua bajo la superficie de la Tierra. No un lago subterráneo. No un sistema de cavernas. Un océano completo atrapado dentro del manto terrestre. A unos 640 kilómetros de profundidad. El agua no está en forma líquida libre, sino contenida dentro de un mineral llamado ringwoodita, capaz de almacenar enormes cantidades de agua en su estructura cristalina. ¿Y cuánta agua podría haber allí? Las estimaciones indican que al menos 3 veces el volumen de todos los océanos superficiales combinados. 3 veces. Los propios investigadores afirmaron que este descubrimiento podría explicar el origen del agua en la superficie del planeta. Es decir, la posibilidad de que los océanos actuales hayan emergido desde el interior de la Tierra. Ahora detente y reflexiona. La Biblia, escrita hace miles de años,
habla de las fuentes del Grande Abismo como el origen de una inundación global. La ciencia moderna descubre que existe, efectivamente, un gigantesco reservorio de agua bajo la corteza terrestre. ¿Coincidencia? ¿Metáfora que resultó ser literal? Génesis capítulo 7, versículo 11 resuena con una fuerza inesperada. Fueron rotas todas las fuentes del Grande Abismo. Como si algo contenido se hubiera liberado de manera súbita. Y luego, Génesis capítulo 8, versículo 2. Se cerraron las fuentes del abismo. El agua salió. El agua regresó. Todo sigue un mismo patrón. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial. Si ese océano subterráneo existe hoy, si está ahí ahora mismo, ¿cuánta agua pudo haber contenido antes del diluvio? ¿Y cuánta fue liberada realmente cuando esas fuentes se rompieron? La imagen que comienza a formarse es inquietante. Un mundo antediluviano con enormes reservorios de agua arriba y abajo. Un sistema creado, regulado y controlado por Dios. Y en un momento específico de la historia, ese sistema fue abierto. No por accidente, no por caos, sino por decisión. Llegados a este punto, el diluvio deja de ser solo un problema geológico o histórico. Se convierte en algo mucho más serio. Porque si aceptamos que el agua del diluvio fue liberada de manera deliberada, entonces también debemos aceptar que fue retirada de la misma forma. El texto bíblico es consistente en esto. Génesis capítulo 8, versículo 1 dice: Y se acordó Dios de Noé, y envió Dios un viento sobre la tierra, y decrecieron las aguas. No habla de azar. No habla de procesos autónomos. Habla de una acción directa. El mismo Dios que permitió que las aguas se liberaran, actuó para que se retiraran. Génesis capítulo 8, versículos 2 y 3 refuerzan esta idea. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Todo ocurre bajo control. Nada se sale de las manos de Dios. El diluvio no es presentado como un fenómeno caótico, sino como un acto perfectamente regulado. Esto es fundamental para comprender su significado espiritual. Porque el diluvio no fue simplemente una tragedia natural. Fue una respuesta. Génesis capítulo 6, versículo 5 establece el contexto moral del evento. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo es devastador. No habla de errores aislados. No habla de fallas ocasionales. Habla de una corrupción total. Un mundo donde el mal no era la excepción, sino la norma. El diluvio, entonces, no fue un castigo arbitrario. Fue un juicio. Una respuesta divina a una humanidad que había cruzado un límite moral. Pero incluso dentro de ese juicio, hay un elemento que a menudo se pasa por alto. La misericordia. Porque antes de que cayera una sola gota de agua, hubo una advertencia. Hubo un mensaje. Hubo una oportunidad de salvación. Dios no destruyó al mundo sin aviso. Llamó a un hombre. Le dio instrucciones precisas. Le ordenó construir un arca. Un refugio. Una vía de escape. Durante décadas, Noé construyó el arca mientras el resto del mundo seguía con su vida normal. Comían. Bebían. Se casaban. Se burlaban. Nada parecía indicar que algo extraordinario estaba por ocurrir. Solo había una advertencia. Solo una promesa. Solo la palabra de Dios. Y la mayoría decidió ignorarla. Cuando finalmente las aguas llegaron, no fue porque Dios no hubiera avisado. Fue porque la humanidad no quiso escuchar. Esto nos revela algo esencial sobre el carácter de Dios. El juicio no llega de manera repentina e injustificada. Llega después de paciencia, después de advertencia, después de misericordia rechazada. Por eso, cuando hablamos del agua del diluvio, no estamos hablando solo de cantidades físicas. Estamos hablando de obediencia y desobediencia, de advertencia y rechazo, de salvación y destrucción. El agua fue el instrumento, pero el mensaje fue espiritual. Y ese mensaje no terminó cuando las aguas se retiraron. Después del diluvio, Dios estableció un pacto. Génesis capítulo 9, versículo 11 declara: No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y en los versículos 12 al 15, Dios establece el arco iris como señal de ese pacto.
Pero observa cuidadosamente lo que este pacto implica. Dios no dice que el agua desapareció. No dice que ya no existe el poder para repetir el evento. Dice que no lo hará de nuevo de esa manera. La promesa no es una limitación de poder. Es una decisión de voluntad. Esto significa algo profundo. El agua del diluvio no dejó de existir. Sigue contenida. Sigue bajo control. La diferencia es que ahora existe una promesa que la restringe. Esto cambia por completo la manera de ver el mundo. Vivimos sobre un planeta que una vez fue juzgado. Un planeta donde las aguas obedecieron una orden. Un planeta sostenido no solo por leyes físicas, sino por una palabra. Y esa palabra sigue vigente. Pero la Escritura no se detiene ahí. El Nuevo Testamento retoma el diluvio y le da un significado aún más amplio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Por la palabra de Dios existieron los cielos desde el principio, y la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro no trata el diluvio como un mito. Lo trata como un hecho histórico. Y luego añade algo que resulta inquietante. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. El paralelismo es claro. Primero agua. Después fuego. Dos juicios distintos. La misma autoridad. El diluvio, entonces, no fue solo un evento del pasado. Fue un precedente. Una advertencia escrita en la historia. Un recordatorio de que la creación responde a su creador. Y si eso es cierto, entonces la pregunta sobre el agua deja de ser una curiosidad académica. Se convierte en una pregunta espiritual. Porque implica que el mismo Dios que abrió y cerró las aguas sigue teniendo el control absoluto. Llegados a este punto, la pregunta original ya no puede permanecer en el plano de la curiosidad intelectual. Porque cuando uno acepta que el diluvio fue un acto deliberado, controlado y cargado de significado, la cuestión deja de ser ¿a dónde fue el agua? Y pasa a ser algo mucho más incómodo. ¿Qué dice el diluvio sobre nosotros? Vivimos en una época que se siente segura de sí misma, tecnológicamente avanzada, convencida de haber superado las antiguas explicaciones religiosas. Un mundo que prefiere hablar de causas naturales antes que de causas morales, de procesos antes que de propósitos, de estadísticas antes que de responsabilidad. Por eso, cuando el diluvio se menciona, suele reducirse al mínimo posible. Una inundación local, un mito exagerado, una alegoría primitiva. Cualquier explicación es aceptable, siempre y cuando elimine la idea central, que Dios intervino. Porque si Dios intervino entonces, la pregunta inevitable es si puede intervenir ahora. Y esa posibilidad incomoda. Aceptar el diluvio como un juicio real obliga a aceptar que la historia humana no es una cadena de accidentes. Que existe un marco moral. Que hay límites. El relato del diluvio dice algo muy claro sobre la naturaleza humana. Dice que la humanidad es capaz de degradarse profundamente. Que el mal no siempre se corrige solo. Que existe un punto en el que la corrupción se vuelve sistémica. Génesis no describe a unos pocos individuos malvados. Describe a una civilización entera que había normalizado el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Esa frase no habla de impulsos ocasionales. Habla de una dirección constante. Y cuando el mal se vuelve estructural, el juicio se vuelve inevitable. Pero el diluvio también dice algo esencial sobre Dios. Dice que Dios no actúa con prisa. Que no juzga sin advertir. Que ofrece salvación incluso cuando el juicio ya ha sido decretado. El arca es una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura. Mientras el mundo seguía con su rutina, había una estructura creciendo lentamente en medio de todo. Una señal visible. Una invitación silenciosa. Una puerta abierta. Durante años, el arca estuvo ahí, expuesta a la burla, al desprecio, a la incredulidad. Noé no solo construía madera. Construía un testimonio. Y sin embargo, casi nadie entró. Eso revela algo profundamente humano. La humanidad suele rechazar las advertencias que no vienen acompañadas de señales inmediatas. Mientras todo parece normal, se asume que nada cambiará. Comemos, trabajamos, planificamos el futuro. Y cuando alguien habla de juicio, de consecuencias, de responsabilidad espiritual,
suele ser descartado como exagerado. Así fue antes del diluvio. Y el Nuevo Testamento afirma que así será otra vez. Jesús mismo estableció el paralelismo. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La comparación es directa. Normalidad aparente. Advertencia ignorada. Juicio inesperado. El diluvio, entonces, no es solo memoria. Es patrón. Un espejo en el que cada generación puede verse reflejada. Tal vez por eso el recuerdo del diluvio aparece en tantas culturas. Como si la humanidad llevara grabado en su inconsciente colectivo un trauma ancestral. Un recuerdo de fragilidad. Una advertencia transmitida a través de mitos, leyendas y tradiciones. El agua cubriendo el mundo. La civilización borrada. Un nuevo comienzo. No importa cuán sofisticada se vuelva la humanidad. Ese recuerdo nunca desaparece del todo. Y quizás por eso la pregunta sobre el agua resulta tan inquietante. Porque nos recuerda que el mundo no es tan estable como creemos. Que la civilización no es invulnerable. Que lo que hoy parece permanente puede cambiar de manera radical. El diluvio nos confronta con una verdad que el pensamiento moderno prefiere evitar. No somos los dueños absolutos del planeta. No controlamos los elementos. No tenemos la última palabra. La creación responde a otra autoridad. Y esa autoridad ya ha intervenido antes. Por eso entender qué ocurrió con el agua es tan importante. No porque el dato científico sea lo más relevante, sino porque la respuesta implica que el mundo sigue sostenido por una promesa. La promesa de que no habrá otro diluvio universal. Y esa promesa ha sido cumplida durante miles de años. Pero junto a esa promesa hay una advertencia silenciosa. El juicio no fue eliminado. Solo cambió su forma. Después de recorrer el relato, las preguntas científicas, la profundidad teológica y la reflexión filosófica, todo converge en un punto central. El diluvio no fue un accidente. No fue un mito improvisado. No fue una exageración poética. Fue un evento con significado. La Biblia no se limita a narrar lo que ocurrió, sino por qué ocurrió y que dejó establecido para el futuro. Y es aquí donde aparece uno de los elementos más olvidados del relato. El pacto. Después de que las aguas descendieron, después de que la tierra volvió a mostrarse, después de que la vida comenzó de nuevo, Dios habló. Génesis capítulo 9 registra ese momento crucial. Dios no solo promete no destruir otra vez la tierra con un diluvio, sino que establece una señal visible, permanente y universal. El arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. Ese arco no es solo un fenómeno óptico. Es un recordatorio. Cada vez que aparece en el cielo, recuerda que el mundo sigue existiendo no porque sea indestructible, sino porque está bajo misericordia. El arco iris aparece precisamente después de la lluvia. No antes. Como diciendo que incluso después del juicio, Dios establece memoria y esperanza. Esto une todas las piezas. El agua del diluvio no desapareció mágicamente. No fue aniquilada. Volvió a su lugar dentro del orden creado. A los océanos. A las profundidades. Al ciclo hidrológico. El mismo sistema que hoy mantiene la vida es el que una vez fue instrumento de juicio. Eso significa que el mundo actual vive sobre un equilibrio delicado. Un equilibrio sostenido por palabra divina. La ciencia describe los procesos. La fe explica el propósito. No son enemigos. Son niveles distintos de comprensión. La Biblia nunca intenta explicar el diluvio con términos técnicos modernos, pero tampoco contradice la idea de un mundo físicamente transformado. El relieve actual del planeta, los océanos profundos, las montañas elevadas, las capas geológicas, todo encaja con la idea de una Tierra que pasó por un evento catastrófico global. Pero incluso si alguien rechazara esa interpretación, hay algo que no puede descartarse. El mensaje espiritual del diluvio sigue intacto. El mundo no es moralmente neutral. Las decisiones humanas tienen consecuencias colectivas. Y Dios no es indiferente a la corrupción prolongada. Sin embargo, el diluvio también demuestra que Dios no abandona a la humanidad. Siempre preserva un remanente. Siempre ofrece una salida.
El arca no fue solo refugio físico. Fue símbolo de salvación. Un solo medio. Una sola puerta. Un acto de obediencia frente a una advertencia. Y el Nuevo Testamento retoma esa imagen de forma explícita. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 20 y 21 dice: En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El apóstol no presenta el diluvio como una fábula. Lo presenta como un antecedente espiritual. El agua que juzga también separa. El agua que destruye también inicia algo nuevo. Así, el diluvio se convierte en una frontera. Antes del diluvio. Después del diluvio. Antes de la advertencia. Después del juicio. Antes de la destrucción. Después de la promesa. Todo el relato apunta hacia una verdad incómoda pero necesaria. La historia humana no avanza solo por progreso tecnológico, sino por decisiones morales. Y cada generación enfrenta su propio momento de advertencia. La pregunta ya no es qué pasó con el agua. La pregunta es qué hacemos nosotros con la advertencia. Al final de este recorrido, el diluvio deja de ser una historia lejana y se convierte en una presencia silenciosa que nos observa desde el fondo del tiempo. Ya no es solo un relato antiguo, ni una discusión entre ciencia y fe, ni una controversia histórica. Es una llamada, porque la historia del diluvio no termina cuando las aguas se retiran. Termina cuando cada generación decide qué hacer con su significado. El mundo antediluviano no fue destruido por ignorancia. Fue destruido por indiferencia. No porque no hubiera advertencias, sino porque nadie quiso tomarlas en serio. Jesús mismo lo recordó siglos después, cuando habló del fin de los tiempos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 37-39. La tragedia no fue que el diluvio llegara. La tragedia fue que llegó mientras todo parecía normal. La vida continuaba. La rutina seguía. El mundo no parecía estar al borde del colapso. Y sin embargo, lo estaba. Eso es lo que hace al diluvio tan perturbador. No ocurrió en medio del caos visible, sino en medio de la aparente estabilidad. Y ese patrón se repite una y otra vez en la historia humana. Las grandes caídas rara vez son anunciadas con señales obvias. Llegan cuando creemos que nada puede cambiar. Por eso el diluvio funciona como espejo. Nos refleja a nosotros. Nuestra confianza excesiva. Nuestra sensación de control. Nuestra tendencia a pensar que el mañana será igual que hoy. La pregunta ¿a dónde fue el agua del diluvio? Termina siendo solo el inicio. Porque el verdadero interrogante es más profundo. ¿A dónde va la humanidad cuando ignora las advertencias? Vivimos en una era que se siente invencible. Tecnología avanzada. Comunicación instantánea. Conocimiento acumulado. Y aún así, seguimos repitiendo los mismos errores esenciales. Seguimos minimizando el mal. Seguimos relativizando la responsabilidad. Seguimos tratando lo espiritual como algo secundario. El diluvio nos recuerda que el mundo no es solo un escenario físico. Es un espacio moral. Un lugar donde las decisiones importan. Donde la creación responde a algo más que fuerzas ciegas. Segunda de Pedro capítulo 3 retoma esta idea con una claridad inquietante. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. 2 Pedro 3, 5-7. El apóstol no habla de azar. Habla de palabra. La misma palabra que liberó las aguas. La misma palabra que las contuvo. La misma palabra que sostiene el mundo hoy. Nada está fuera de control. Nada está olvidado. El diluvio fue una intervención decisiva, pero también fue una advertencia misericordiosa. Porque antes del juicio hubo tiempo. Hubo predicación. Hubo una puerta abierta. Y esa puerta cerró solo cuando el tiempo se agotó. El relato no busca sembrar miedo, sino despertar conciencia. No invita a especular sobre catástrofes, sino a reflexionar sobre nuestra posición espiritual. El mensaje final del diluvio no es destrucción. Es responsabilidad.
Es la invitación constante a elegir con sabiduría, a escuchar antes de que sea tarde, a entrar al arca cuando todavía está abierta la puerta. Por eso, al mirar el océano, al escuchar la lluvia, al ver un arco iris cruzar el cielo, no estamos observando simples fenómenos naturales. Estamos viendo recordatorios. Recordatorios de un mundo que una vez fue cubierto por agua. Y de un mundo que hoy sigue en pie por una promesa. La pregunta ya no es dónde fue el agua. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar el mensaje que dejó atrás. Y esa pregunta no pertenece al pasado. Nos pertenece ahora. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.